Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Dejé todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces todos los piratas del mundo zarparon hacia el océano de la Grand Line, en búsqueda del One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Esta es la historia del gran Luffy, un chico algo tonto y que come mucho. Su sueño es encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Pese a ser un pirata novato, este tiene mucho ímpetu y gran fuerza, y por si fuera poco, este posee una habilidad sobrenatural, puesto que comió hace mucho tiempo una Akuma no Mi, es decir, una fruta del diablo, y desde entonces se volvió un hombre de goma. Y mis queridos nakamas, el día de hoy comenzaremos esta nueva super serie de videos donde analizaremos la historia de Luffy y los niveles de poder que este poseía en los distintos arcos y sagas completas. Comencemos. Luffy comenzaría su historia siendo un niño pequeño que vivía en una aldea llamada Fosha, en la isla Down. No conocía prácticamente nada de sus padres y solo contaba con su abuelo, que era marín, y que venía de vez en cuando para visitarlo, por lo que el pequeño Luffy vivía prácticamente solo. Cierto día, arribó una tripulación pirata liderados por un sujeto que era conocido como Akagami Shanks, o Shanks el pelirrojo, y pese a ser piratas, trataban muy bien a los habitantes de aquel lugar. Allí Luffy le pediría a Shanks incontables veces que lo dejaran subir a bordo de su barco para volverse así un pirata, a lo que estos siempre se negaban, diciéndole que era muy pequeño aún y no estaba listo. Luffy entonces haría de todo para convencerlos, hasta clavarse una daga en la cara como muestra de su hombría y valentía, pero no funcionó. Cierto día en la taberna del pueblo, Luffy abriría un pequeño cofre que poseían los piratas del pelirrojo y encontraría una fruta algo extraña dentro, y esta, al ser un dragón de marca, la devoraría de unos cuantos bocados, adquiriendo así sus poderes de goma. Ese mismo día los piratas de Shanks tendrían un altercado con unos delincuentes, los cuales raptarían a Luffy y luego lo lanzarían al mar. Aquí Shanks se lanzaría para salvar al pequeño niño, que por culpa de la fruta no podía nadar. Lamentablemente veríamos como un monstruo marino conocido como Rey del Mar intentaría devorar a Luffy, pero sacrificando su brazo derecho, Shanks conseguiría salvar al muchacho. Sería así, chicos, que Luffy sentiría un enorme respeto por aquel capitán pirata, de quien recibiría ahora su sombrero de paja. Y luego de que estos se separaran y se marcharan, Luffy le prometería a Shanks que se volvería algún día el rey de los piratas, y cuando esto sucediera, le regresaría el sombrero. No hay que olvidar, chicos, que esto es un video de niveles de poder, claro, así que podríamos establecer que Luffy a esta edad era tan fuerte como un niño común y corriente. Aún con fruta esto no le aportaba nada porque no sabía controlar su poder. Un poder de hecho de 1.5 unidades de poder de Dragon Ball sería lo más indicado, aunque puede que sean hasta 1.3 al ser un inútil debilucho y llorón, aunque esto cambiaría. Pero saben, para estos videos de One Piece he decidido crear mi propia unidad llamada Unidad o Punto Z. Entonces, chicos, Luffy tendría 130 unidades Z de poder. Más adelante en su vida, su abuelo le presentaría a Ace, un joven chico algo mayor que él, con quien pese al principio no llevarse para nada bien, más tarde junto a otro niño llamado Sabo, formarían una hermandad inseparable. Aquí nuestro prota pelearía y entrenaría mucho para volverse más fuerte junto a sus hermanos. El buen Luffy llegaría a unos 38 puntos Z aproximadamente. Ya era algo más fuerte, pero seguía sin poder controlar su cuerpo de goma. Lamentablemente, chicos, el pequeño rubio había decidido marcharse para comenzar su aventura pirata de una vez, pero encontraría un fatídico final tras ser atacado por un barco lleno de malditos, y así Sabo perdería la vida, destrozando el corazón de sus hermanos juramentados. Tiempo después, y tras volverse más mayor y experimentado, Portgas the Ace comenzaría su viaje pirata a los 17 años, dejando a Luffy total y completamente solo, pero decidido a embarcarse también en su propia gran aventura. Aquí calculo que Luffy ya rondaba las 900 unidades. Al cumplir también los 17 años, Luffy se despediría de todos y se embarcaría en una pequeña balsa y un barril vacío de sake. Curiosamente, tras una tormenta, Luffy naufragaría, pero se salvaría gracias al barril que llevaba, y más tarde sería recogido por unos piratas. Estos miserables habían raptado a un niño indefenso llamado Kobe, quien se volvería su amigo, y Luffy enfrentaría a estos piratas. La mayoría de estos eran de nivel muy bajo. Podríamos establecerlos en rango simple de tripulantes, un poder que se encuentra entre, pues no sé, las 500 y 1500 unidades Z.
Fuera de esto, Luffy tenía la cualidad de ser invulnerable tanto a golpes físicos débiles y por supuesto a las balas de perdigón. Sería por esto que pese a no ser muy fuerte al comienzo de su viaje, en el East Blue, Luffy contaba con las habilidades que le confería su fruta. Sería así como derrotaría a la capitana de esos sujetos, la tirana Álvida, la cual pese a ser muy fuerte, Luffy conseguiría vencer usando su pistola Gomu Gomu, el cual usaba el poder del caucho para dar un golpe increíblemente fuerte. Más adelante llegaría junto a Kobe una base de los marines, donde se decía tenían prisionero a un cazapiratas llamado Roronoa Zoro, y Luffy decidiría inmediatamente que este sería su primer nakama y segundo al mando. Para ello Luffy tuvo que enfrentar a la marina, los enemigos de los piratas. Y, claro, Luffy conseguiría vencerlos a todos. Al final el temible Morgan Mano de Hacha sería un sujeto muy fuerte, pero Luffy, cuyo poder de 1700 puntos Z, pudo enfrentarse a él. Y aunque este villano tenía al menos unas 1800 o 1900 y estaba en el rango de capitán, que podríamos establecerlo entre las 1500 y 3000 unidades Z, Luffy conseguiría vencerlo también, con un increíble número de golpes potenciados con el Gomu Gomu. Podríamos decir entonces que aunque Luffy no sea el más fuerte para este punto, conseguía dar muchos más golpes que sus enemigos, y algunos de estos golpes fuertes llegaban hasta las 2000 o 2500 unidades o puntos Z. Tras liberar a los marines del corrupto de Morgan, finalmente Zoro se uniría oficialmente al Mugiwara, y Kobe se quedaría allí para alistarse oficialmente a la marina, separando así sus caminos, pero no la amistad que los unía. Continuando su viaje, en otra pequeña balsa, Zoro y Luffy llegarían a una isla que había sido sitiada por los piratas del Capitán Boggy, el payaso, otro usuario de una Akuma no Mi, y por si fuera poco, aquel sujeto había sido nakama y amigo del mismísimo Shanks. Aquí conocería a una chica muy bella llamada Nami, a quien Luffy invitó a unirse a la tripulación, aunque claro, ella actuaba de manera sospechosa. Luffy terminaría siendo capturado por Buggy y el payaso obligaría a Nami a dispararle al sombrero de paja con un cañón, pero esta se negaría, haciendo todo lo posible por salvarle la vida al chico. Luego de esto, Zoro atacaría a Buggy cortándolo en pedazos, pero se revelaría que la Akuma no Mi de este extraño sujeto le permitía sobrevivir a este tipo de cosas, ya que la cualidad del pirata era dividir su cuerpo en partes. Luego de esto, Zoro sería gravemente herido por el payaso, y más adelante Luffy finalmente se liberaría para enfrentarlo. De manera muy graciosa, las partes del cuerpo de Buggy fueron amarradas, quedando este como un pequeñín, y Luffy aprovecharía para usar su Gomu Gomu no Bazooka, lanzando muy lejos al ridículo payaso y derrotándolo. Luego de esto, Nami le daría un mapa de la Grand Line, el cual era el objetivo de Luffy, y todos continuarían su viaje. Más adelante se encontraron con una isla pequeña donde había una aldea llamada Sirop. Allí conocerían al gran Usopp, el rey de los mentirosos. Luffy le diría que se parecía mucho a su padre, Yasop, que de hecho era un miembro de la tripulación de Shanks. Él era el francotirador de los piratas Akagami. Luego de una serie de hechos y acontecimientos, Luffy terminaría enfrentándose al terrible Capitán Kuro, un pirata maligno y despiadado que poseía una velocidad tremenda. Para este punto, el poder de Luffy no había variado mucho en realidad, porque las aventuras en el East Blue solo tenían días de diferencia, pero considero que ya por la experiencia que había ganado en sus batallas anteriores, Luffy había mejorado un poco, pasando a unas 1850 unidades Z. Lamentablemente su enemigo, quien calculo poseía unas 2000, realmente solo destacaba por su velocidad y no tanto en fuerza, pero tenía unas cuchillas muy al estilo de Freddy Krueger para suplir esa debilidad. Al final, chicos, y luego de una batalla campal entre todos, finalmente Luffy derrotaría a este pirata con su gran habilidad de goma, asestándole un poderoso cabezazo y dejándolo fuera del combate. No hay que olvidar que la mayoría de los enemigos piratas de Luffy siguen siendo humanos y por ende poseen una resistencia limitada. Tras pasar unos días de descanso y tras que Kaya, la mejor amiga de Usopp, les regalara un barco al que bautizarían como el Going Merry, finalmente decidirían zarpar con Usopp como nuevo miembro de la tripulación de los sombreros de paja. Ya con un barco en toda regla, días después, nuestros protas se encontrarían con el Baratie, el barco pirata restaurante del viejo Zeus. Allí conocerían a Sanji, un habilidoso y poderoso peleador quien era justamente un chef. Y Luffy necesitaba un cocinero en su tripulación, y obviamente lo invitaría a unírsele. Aquí, chicos, Luffy vería cómo Zoro perdía descomunal y brutalmente contra un poderoso guerrero. Este era Dracul Mihawk, el mejor espadachín del mundo y miembro más poderoso de los Chichibukai. Luego de esto, a Luffy le tocaría enfrentar a Don Krieg, un pirata muy fuerte. De hecho, se decía que era el más fuerte del East Blue.
Le sacaba bastante ventaja a Luffy, ya que este sujeto contaba con una armadura dorada, una lanza explosiva y defensa con pinchos afilados. Le calculo unas 2650 unidades Z, ya que era muy fuerte y posee una gran defensa, la cual Luffy luchó arduamente por destrozar, hasta que finalmente logró vencerlo con todo y sus artimañas sucias para ganar ventaja. Aquí comenzaríamos a ver de hecho esa habilidad extraña que tiene Luffy para derrotar a sujetos más poderosos que él gracias a sus cualidades y su estilo de pelea súper particular de pelear. Al final Sanji se les uniría también, siendo ahora 5 los tripulantes para iniciar esta gran aventura. Pero lamentablemente antes de dirigirse a Lockdown, Nami desaparecería y con ella todo el botín que habían conseguido reunir hasta ahora. Se revelaría entonces que Arlong, el Gyoji malvado desertor de los Piratas del Sol, gobernaba en la isla Kokoyashi, aldea natal de Nami, y más adelante, esta llorando le pediría a Luffy que la salvase. Aquí comenzaría entonces la batalla contra este poderoso enemigo, quien se decía, esta raza era unas 10 veces más fuerte que los humanos normales. Gracias a su experiencia hasta ahora, Luffy ya era capaz de usar mejor sus habilidades, mejorando su fuerza. Le calculo unas 2250 Z-Points, pero aún así, esto quedaba algo por debajo, puesto que el Gyojin con una recompensa de 20 millones de berries poseía aproximadamente 3000 puntos de fuerza Z. La batalla sería fiera, frenética y sin cuartel. Para Luffy no era fácil enfrentarse contra este tritón. Golpe tras golpe, mordida tras mordida. El temible Arlong había conseguido dañarle, pero Luffy le había asestado muchos más golpes, por lo que la batalla terminaría pronto. Así Luffy improvisaría una nueva super técnica. Aprovechando la elasticidad de su cuerpo de goma, lo utilizaría para atacar por sorpresa a Arlong en el cráneo, con un poder descomunal con el que superaría las 3500 unidades Z momentáneamente y ganando la batalla. Al fin el pueblo sería liberado de las fauces de este maldito tirano, y Nami finalmente se les uniría, partiendo ahora sí a la última isla antes de llegar al Reverse Mountain y poder comenzar su viaje en la Grand Line. La recompensa, chicos, de Luffy ascendería a las 30 millones de berries, por todos los enemigos que derrotó en tan poco tiempo. Una vez llegó a Lockdown, la ciudad del principio y del final, puesto que aquí nació y murió Goldie Roger, el rey de los piratas, Luffy sería emboscado y capturado por Buggy y Alvida, quienes buscaban venganza aliándose para derrotarlo. Cabe destacar que tras comer la Sube Sube no Mi, la apariencia de Alvida había cambiado por completo. Sea como sea, Luffy sería atrapado y estaba a punto de ser ejecutado por Buggy en el mismo lugar que murió el rey de los piratas. Cabe destacar que Luffy, aún sabiendo que esto había sido todo, aceptaba su destino con una sonrisa. Pero aquí, el destino justamente tenía planeado algo distinto para nuestro protagonista, puesto que, pese a ser un día seco y soleado, súbitamente todo se oscureció y una terrible tormenta arribó. Y de pronto, un rayo caería sobre la plataforma de ejecución, mandando a volar a Buggy y salvando a Luffy. Esto sería gracias a una figura espectral que tomaría importancia más adelante en la historia. Los Mugiwara, entonces, se retiraron de aquel lugar tras llegar la marina, pero nuestro capitán sería interceptado por un marine, el Capitán Smoker, el cazador blanco, y Luffy no tendría nada que hacer contra este temible sujeto. Al poseer una fruta de las más raras, una de tipo logia, su cuerpo se convertía en humo, por lo que Luffy no podía golpearlo. Su poder era inimaginable, superaba las 5000, incluso más, pero el límite o potencial que poseía no se podía ver desde esta perspectiva. Luffy estaba por ser derrotado y capturado cuando de pronto aparecería la figura espectral. Dragon entraría en escena y provocaría un ventarrón tan fuerte que los lanzaría a todos lejos. Luffy entonces abordaría el Merry y escaparía junto a sus nakamas de allí, pudiendo salvarse de este encuentro con la marina. Lo terrible era que en la gran línea existían enemigos de este calibre, así de poderosos, con frutas más y más poderosas cada vez, por lo que tendría que prepararse para aquello. Sería entonces que con la corriente lista, el Going Merry y su tripulación subirían por la Reverse Mountain para llegar finalmente a la Grand Line. Pero esto, chicos, continuará con la siguiente parte del nivel de poder de Luffy, el cual ya está disponible en mi canal secundario, Zenkai GT, así que no pierdan tiempo y pasémonos directamente allí para seguir con esta gran historia. Allí nos vemos. 私は